En aquella época era común que las esposas que no podían concebir ofrecieran a sus siervas como concubinas para dar hijos al marido y garantizar la herencia. Esto llevó a Sara a exigir que Abraham expulsara a Agar e Ismael de la casa diciendo: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac». Dios le ordenó: «Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien más amas, Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré». Abraham nació como Abram en la ciudad de Ur de los Caldeos, una de las urbes más avanzadas del mundo antiguo. Ur, situada en la región de Mesopotamia, actual Irak, era una ciudad floreciente en el tercer milenio antes de Cristo. Conocida por su riqueza cultural, arquitectura sofisticada y religión politeísta, era una sociedad que adoraba a varios dioses, principalmente al dios lunar Naná. La familia de Abraham también estaba inmersa en la tradición religiosa, como se menciona en el libro de Josué, que decía: «Tus padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños». Abraham era hijo de Taré, quien tuvo 3 hijos: Abram, Nacor y Haram. Haram murió joven, dejando a su hijo Lot bajo el cuidado de Abraham. Aunque no se menciona en detalle, parece que Taré decidió emigrar junto con Abram, Sarai, la esposa de Abraham, y Lot, abandonando Ur y dirigiéndose a la región de Harán, posiblemente por motivos comerciales o espirituales. Tras salir de Ur, la familia de Abraham se estableció en Harán, una ciudad al norte de Mesopotamia, cerca de la actual frontera entre Turquía y Siria. Harán también era un importante centro comercial y religioso dedicado al mismo dios lunar Naná, que se veneraba en Ur. Aquí, Taré murió y Abraham se convirtió en el líder de la familia. Fue en este contexto donde Abraham recibió el llamado de Dios, marcando el inicio de su transformación espiritual y su papel como patriarca de la fe. El llamado de Dios a Abraham es uno de los momentos más trascendentales en la Biblia, ya que marca el inicio del plan de redención divina y el establecimiento del monoteísmo. En Génesis se registra el mensaje de Yahvé a Abraham. Le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este llamado implicaba una ruptura radical con su pasado, ya que Abraham debía abandonar la estabilidad y las comodidades de Harán para emprender un viaje hacia lo desconocido. También incluía distanciarse de las creencias politeístas en su entorno y confiar únicamente en Yahvé. Aunque en ese momento no tenía hijos y Sarai era estéril, Dios le prometió que sería el padre de una gran nación y una fuente de bendición para toda la humanidad. Abraham, obedeciendo el mandato de Dios, partió junto con Sarai, Lot y todas sus posesiones hacia la tierra de Canaán. En este punto, la fe de Abraham comenzó a ser probada. A lo largo de su viaje, se enfrentó a retos como la escasez de recursos, conflictos territoriales y desafíos familiares, pero en cada ocasión reafirmó su confianza en la promesa divina. En su camino, Abraham construyó altares y ofreció sacrificios a Yahvé, marcando lugares sagrados que simbolizan su relación con Dios. Uno de estos altares fue levantado en Siquem, donde Dios le aseguró que la tierra que pisaba sería dada a su descendencia. El llamado de Abraham no fue simplemente un mandato geográfico, sino un acto de fe radical que redefinía su vida y las generaciones que le seguirían. Abraham pasó de ser un hombre común en la sociedad politeísta a convertirse en el primer modelo de fe monoteísta, dejando un legado espiritual que se extiende hasta nuestros días. Entre los hijos de Abraham tenemos a su primogénito, Ismael. Este nació de la unión entre Abraham y Agar, una esclava egipcia que servía a Sara. Para este punto debemos decir que Dios ya había decidido cambiar el nombre de Abraham por Abraham, con doble A, y de su esposa Sarai por Sara. Bueno, continuando, este hecho, es decir, que Abraham tenga un hijo con la esclava de Sara,
Ocurrió debido a que Sara era estéril y tanto ella como Abraham se desesperaron al no ver cumplida la promesa divina de tener descendencia. En aquella época era común que las esposas que no podían concebir ofrecieran a sus siervas como concubinas para dar hijos al marido y garantizar la herencia. En Génesis se relata cómo Sara ofreció a Agar a Abraham para concebir un hijo. Agar quedó embarazada rápidamente, pero esta situación generó tensiones en la familia. Agar comenzó a menospreciar a Sara, lo que llevó a conflictos entre ambas mujeres. Sara, con el consentimiento de Abraham, trató duramente a Agar, quien huyó al desierto. Ahí un ángel del Señor se le apareció, le ordenó regresar a casa y le dio una profecía sobre su hijo Ismael. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Su nombre, Ismael, significa Dios escucha, en referencia a la intervención divina en el desierto cuando Agar clamó a Dios. Aunque Ismael era el primogénito de Abraham, no era el hijo de la promesa, ya que Dios había decretado que la línea del pacto vendría a través de un hijo nacido de Sara. En Génesis, Dios ratifica su pacto con Abraham y le dio la señal de la circuncisión como un símbolo externo de la relación especial entre Dios y los descendientes de Abraham. Este pacto fue un momento clave de la historia del monoteísmo y del pueblo israelita. Como podemos ver acá, estamos llegando a los inicios de la práctica que es bastante común entre los judíos, que es la circuncisión. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Pues Dios ordenó a Abraham: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esto es lo que nos comenta el Génesis. Entonces la circuncisión debía realizarse a los varones al 8º día de vida y representaba una fidelidad al pacto de Dios. Era un recordatorio constante de la alianza divina. También representaba una purificación espiritual. Aunque física, la circuncisión simbolizaba una dedicación a la santidad y a la obediencia. Y era también una forma de separarse de otros pueblos. Los descendientes de Abraham serían un pueblo aparte, identificado por su relación con Dios. Abraham, fiel a este mandato, circuncidó a todos los varones de su casa, incluidos Ismael y él mismo. Ismael tenía ya 13 años cuando fue circuncidado, una práctica que todavía se observa entre algunos descendientes de Ismael, como ciertas tribus árabes. Pero eso lo hablaremos más adelante. Cuando Isaac, el hijo de la promesa, nació, Ismael tenía 14 años. Las tensiones familiares aumentaron, especialmente después de que Sara viera a Ismael burlándose de Isaac durante una celebración. Esto llevó a Sara a exigir que Abraham expulsara a Agar e Ismael de la casa diciendo: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Esto también nos lo comenta el Génesis. Bueno, esta definitivamente era una situación bastante incómoda. No me imagino si uno lo ve de afuera y ya lo siente, podría sentir las tensiones en ese momento. No me imagino el pobre Abraham. Bueno, continuando, aunque esta decisión fue difícil para Abraham, Dios le aseguró que también haría de Ismael una gran nación porque era hijo de Abraham. Agar e Ismael fueron enviados al desierto, donde nuevamente Dios intervino milagrosamente. Un ángel les mostró un pozo de agua cuando estaban a punto de morir de sed, y Dios prometió bendecir a Ismael. Ismael creció en el desierto de Parán y se convirtió en un arquero. Más tarde, Agar lo casó con una mujer egipcia y él tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en los líderes de las tribus árabes, los ismaelitas. Estas tribus son vistas como los antepasados de los pueblos árabes modernos, y en la tradición islámica, Ismael es considerado un profeta y ancestro directo de Mahoma. Bueno, me llama mucho la atención. Yo no conocía esta parte de la historia recién. Investigando para este video me he enterado que Ismael tuvo 12 hijos. Es un poco, podríamos decirse, interesante, porque ya sabemos que el nieto de Abraham,
es decir, Jacob, tuvo 12 hijos también que más adelante serían los jefes de las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. En el Islam, Ismael tiene un lugar prominente como el hijo obediente que estuvo dispuesto a ser sacrificado por Abraham. Este es un relato que difiere del bíblico, donde es Isaac el hijo ofrecido en sacrificio, ¿no? Todos los que hemos leído la Biblia sabemos que se refiere a Isaac y no a Ismael, pero en el Islam hablan de Ismael como el hijo que iba a ser sacrificado. Pero yendo hacia el hijo de la promesa, Isaac fue el segundo hijo de Abraham, pero el primero nacido de su esposa legítima Sara, y por tanto el hijo de la promesa divina. Su nombre significa risa en hebreo, ya que tanto Abraham como Sara rieron al escuchar la promesa de que tendrían un hijo en su vejez. El nacimiento de Isaac marcó el cumplimiento de una de las promesas más importantes de Dios a Abraham, darle un heredero legítimo que llevaría adelante el pacto. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Un evento definitivamente milagroso debido a la avanzada edad de ambos y a la esterilidad previa de Sara. En el Génesis, Sara expresa su gozo diciendo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. El nacimiento de Isaac consolidó la fe de Abraham y Sara en las promesas divinas. Sin embargo, también marcó un punto de tensión en la familia, ya que Sara exigió que Agar e Ismael fueran expulsados para evitar disputas sobre la herencia de Isaac. Bueno, en cierta forma se entiende un poco el actuar de Sara, ¿no? Creo yo. Ahora, el sacrificio de Isaac es narrado en el Génesis, en uno de los eventos más impactantes y también misteriosos de la vida de Abraham. Dios le ordenó: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien más amas, Isaac, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este mandato puso a prueba la fe y obediencia absoluta de Abraham. La expresión tu único hijo Isaac subraya el vínculo especial entre Abraham e Isaac como el hijo de la promesa. Abraham viajó al monte de Moriah con Isaac y 2 sirvientes. Durante el trayecto, Isaac notó la ausencia de un animal para el sacrificio y preguntó: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Estas palabras, además de calmar a Isaac, reflejan la fe de Abraham en que Dios cumpliría su propósito, ya fuera preservando la vida de Isaac o proveyendo un sacrificio alternativo. En el monte, Abraham construyó el altar, ató a Isaac y tomó el cuchillo para sacrificarlo. Justo cuando estaba a punto de matarlo, un ángel del Señor lo detuvo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Dios entonces proveyó un carnero atrapado en un zarzal como sustituto para el sacrificio. Abraham llamó al lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. El evento demostró la fe y obediencia absoluta de Abraham a Dios, quien estaba dispuesto a renunciar incluso a su hijo amado en obediencia al mandato divino. Este acto reafirmó a Abraham como el padre de la fe en las 3 religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. En la tradición cristiana, el sacrificio de Isaac es visto como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo. Así como Isaac fue el único hijo amado ofrecido por su padre, Jesús fue el Hijo de Dios ofrecido para la redención de la humanidad. Además, la provisión del carnero simboliza el sacrificio vicario de Cristo. En el Islam, por otro lado, el hijo ofrecido no es identificado explícitamente en el Corán, pero la mayoría de las tradiciones islámicas consideran que fue Ismael, no Isaac, quien estuvo dispuesto a ser sacrificado. Este acto de obediencia también es visto como un ejemplo supremo de sumisión a la voluntad de Dios. Tras este evento, Isaac continuó como el heredero de Abraham y la línea del pacto. Más adelante, Abraham envió a su siervo para buscar una esposa para Isaac, y así conoció a Rebeca, con quien se casó. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y a través de Jacob se establecieron las 12 tribus de Israel. Isaac vivió una vida más tranquila que su padre y sus hijos, pero su rol en la continuidad del pacto de Dios fue crucial. Por otro lado, Sara, la esposa de Abraham, murió a la edad de 127 años en Hebrón. Dios mío,
¿Qué comían estas personas para mantenerse tan saludables? Bueno, en Hebrón, en la tierra de Canaán, su muerte fue un evento significativo en la vida de Abraham, quien lamentó profundamente su pérdida. Fue la única mujer en la Biblia cuya edad al momento de su muerte se menciona explícitamente, lo que desata su importancia. Tras su fallecimiento, Abraham buscó un lugar adecuado para enterrar a Sara. Acudió a los hititas, los habitantes de la región, y negoció la compra de la cueva de Macpela y el campo que la rodeaba. Este evento está detallado en el Génesis y es significativo porque la compra marcó el primer terreno en la tierra prometida que Abraham poseyó formalmente. La cueva de Macpela se convirtió en el lugar de sepultura familiar de Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Abraham insistió en pagar el precio completo del terreno, que eran 400 siclos de plata, para asegurarse que el lugar perteneciera legítimamente a su familia. Esta transacción no solo mostró su fe en la promesa de Dios sobre la tierra, sino también su respeto hacia los hititas y su deseo de evitar disputas futuras. Después de la muerte de Sara, Abraham se casó con Cetura. Perdón que me ría, pero qué fuerza que tiene Abraham para encima tener más de 100 años y todavía querer volverse a casar. Bueno, con quien tuvo varios hijos: Simram, Yoxán, Medán, Madián, Isbac e Suaj. Esto también lo dice el Génesis. Aunque estos hijos no heredaron la promesa divina, Abraham les dio dones y los envió hacia el este, lejos de Isaac, asegurando que Isaac permaneciera como el heredero del pacto. Uno de los hijos más conocidos de Cetura fue Madián, cuyos descendientes, los madianitas, desempeñaron un papel en la historia bíblica más adelante. Abraham murió a los 175 años, en buena vejez, anciano y lleno de días. Este versículo refleja que Abraham vivió una vida plena, marcada por la fe y la obediencia a Dios. Fue enterrado junto a Sara en la cueva de Macpela por sus dos hijos, Isaac e Ismael, lo que sugiere una reconciliación temporal entre ambos hermanos. Los últimos días de Abraham muestran su preparación para asegurar que la línea de la promesa continuara a través de Isaac. También destaca su enfoque de mantener la paz familiar y su confianza en las promesas divinas. Aunque Ismael fue enviado lejos antes, ambos hijos se reunieron para enterrar a su padre, reflejando la importancia del legado de Abraham. La vida larga de Abraham y su muerte en paz y plenitud simbolizan el cumplimiento parcial de la promesa de Dios sobre bendiciones terrenales. Abraham murió confiando en que Dios cumpliría plenamente las promesas de hacer de su descendencia una gran nación, lo que efectivamente sucedió. Ahora, Abraham, como figura central en las tres religiones monoteístas principales, que son el judaísmo, cristianismo y islam, está rodeado de numerosos misterios, simbolismos y legados que han influido profundamente en la espiritualidad, la cultura y el pensamiento de la humanidad. Uno de los misterios que lo rodea es que, según la tradición bíblica, Abraham nació en Ur, una ciudad de la antigua Mesopotamia. Sin embargo, su ubicación exacta sigue siendo debatida entre arqueólogos e historiadores. Algunos sugieren que era un importante centro cultural y religioso, lo que contrasta con la visión de Abraham como un hombre que rechazó la idolatría. Los relatos judíos midráshicos cuentan que Abraham rompió los ídolos de su padre Teraj, desafiando las creencias politeístas de su entorno. Este acto representa su papel como el primer monoteísta de la historia, o al menos de la historia bíblica. Su llamado por parte de Dios es uno de los eventos más significativos e importantes, pero también el más enigmático. ¿Por qué Abraham fue elegido entre todos los hombres? Este misterio subraya la soberanía divina y la importancia de la fe. Déjame en los comentarios por qué crees que Dios escogió específicamente a Abraham para ser el padre de naciones. Por otro lado, el sacrificio de Isaac, conocido como la Akedah en el judaísmo, plantea preguntas filosóficas y espirituales. ¿Por qué Dios probaría a Abraham de una manera tan radical? Para algunos, este evento simboliza la fe absoluta. Para otros, plantea cuestiones éticas sobre la relación entre Dios y el ser humano. Y acá sí me gustaría acotar que hemos visto que en muchas historias del Antiguo Testamento, Dios pone pruebas bastante fuertes, bastante radicales, para que las personas demuestren su fe y su amor a Dios. Continuando con la historia, sobre la descendencia de Abraham, Ismael, que es el hijo de Agar, es considerado el antecesor de los árabes, mientras que Isaac
Isaac es el antepasado de los judíos. La tensión entre estas dos líneas familiares se interpreta como una prefiguración de los conflictos entre las naciones y religiones que surgieron de su linaje. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, Ismael también recibió bendiciones de Dios, lo que subraya el carácter inclusivo y expansivo de las promesas divinas. También es cierto que en la tradición judía mística, Abraham es visto como una figura que comprendió los secretos del universo. Se le asocia con el Sefer Yetzirah en el libro de la formación, que es un texto místico que explora la creación del mundo a través de las letras hebreas y las esferas de la vida, el Sefirot. Los movimientos de Abraham de Ur a Canaán se interpretan en la Cábala como un viaje espiritual, simbolizando la transformación del alma hacia un propósito divino. El legado de Abraham es ser el padre de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. En el judaísmo tenemos que Abraham es el primer patriarca y la figura clave en el pacto entre Dios y su pueblo. A través de él se estableció la relación especial de Israel con Dios. En el cristianismo se le considera un modelo de fe. Pablo, en el Nuevo Testamento, lo describe como el padre espiritual de todos los creyentes, no solo de los judíos. Y en el Islam es conocido como Ibrahim y su historia se relata en el Corán. Es un profeta importante y el antepasado de Mahoma a través de Ismael. Ahora, Abraham también nos da una influencia en la moralidad y la ética. Las historias de Abraham han sido interpretadas como lecciones sobre hospitalidad, justicia, fe y perseverancia. Por ejemplo, la recepción de los 3 ángeles en el Génesis simboliza la importancia de la generosidad hacia los desconocidos, y también conocemos su intersección por Sodoma. Esta resalta su carácter compasivo y su preocupación por la justicia, aunque también debemos recordar que su sobrino Lot vivía en estas ciudades. La historia de Lot es bastante interesante también, pero lo dejaremos para otro video. La historia de Abraham han influido en la literatura, en el arte y la música. Figuras como Johann Sebastian Bach y John Milton incorporaron elementos de su vida en sus obras, y algunos misterios un poco más específicos de la vida de Abraham son, por ejemplo, la cueva de Macpela. Este es el lugar donde Abraham y su familia fueron enterrados. Es un sitio de gran reverencia, pero también conflictos. Tanto judíos como musulmanes lo consideran sagrado, lo que subraya su papel como figura unificadora y divisiva a la vez. También se habla mucho sobre la riqueza de Abraham. La Biblia describe a Abraham como extremadamente rico en ganado, plata y oro. Sin embargo, no se explica cómo adquirió tanta riqueza. Algunos sugieren que esto simboliza las bendiciones divinas, mientras que otros especulan que su riqueza refleja la importancia de los pastores nómades en la economía de la época. Algunos estudios sugieren también que ciertas prácticas asociadas con Abraham, como los sacrificios, tienen raíces en las religiones cananeas. Esto plantea preguntas sobre cómo las tradiciones anteriores influyeron en las narrativas bíblicas. Abraham, el patriarca de patriarcas, el padre de Israel, no solo dejó un legado espiritual que ha unido a miles de millones de personas en todo el mundo, sino que su vida está llena de enseñanzas, misterios y una fe inquebrantable. Su historia nos recuerda la importancia de la confianza, la perseverancia y el propósito divino. Hoy, su influencia resuena más que nunca como un puente entre culturas y religiones. Si te fascinó conocer más sobre esta figura trascendental, no olvides darle like a este video, suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Déjame en los comentarios qué aspecto de la vida de Abraham te impactó más o si conoces algún otro misterio relacionado con él. También te invito a que pases por mi último video sobre el Santo Grial y todos los misterios relacionados a esta increíble reliquia religiosa. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado y nos vemos en el próximo video. Chao.